Llega Johnson. El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, ya está en México. Se reunirá con la presidenta el lunes, en medio de la disputa por fotografía de operación conjunta para asegurar narcolaboratorios en Sinaloa, la publicación de notas con señalamientos contra México y el reclamo por iniciativa para grabar remesas. DEA sobre cárteles. En Evaluación Nacional de Amenazas 2025, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reveló supuestas alianzas entre Mayos y el Cártel del Noreste y el Cártel Jalisco con la facción de los Chapitos. Incluyó un apartado sobre Huachicol Internacional, señalando a un nuevo grupo criminal que colabora con cárteles mexicanos. Gobierno quien gobierna. Día del Maestro. Anuncian aumento salarial y de prestaciones a maestros. El CENTE aplaude en acto oficial. Afuera, en las calles, la CENTE dice que son migajas. Marcha, protesta y se planta en el Zócalo. Muy buenas noches. Iniciamos retomando esta fotografía que ayer difundieron agencias estadounidenses, en particular una agencia estadounidense de la que ayer le dije se trata de agentes mexicanos, o esa información obtuvimos, agentes mexicanos entrenados por Estados Unidos portando logos de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas porque fueron entrenados por Estados Unidos. Se atribuyó la fotografía al operativo que la misma publicación destacaba para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa, en México. Aquí informamos desde anoche que no participaron agentes estadounidenses en la operación, sino mexicanos, portando esas placas como parte de la certificación que recibieron de esa agencia estadounidense, que primero aseguró en un comunicado que fue una operación liderada por la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ese país con apoyo de las fuerzas mexicanas, pero más tarde, y se lo presentamos aquí, la Embajada de Estados Unidos compartió la publicación, pero con un texto aclarando que se trató de un equipo de la Fiscalía General de la República certificado por la agencia con siglas HSI. Pero hoy, que le preguntaron al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hubo publicaciones que aseguraron que esos elementos de esa fotografía sí eran estadounidenses, ella dijo que la fotografía no corresponde al operativo en Sinaloa. Ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la fecha no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna. Y segundo, esa fotografía a qué corresponde. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. Hoy la Embajada de Estados Unidos en México insistió que el operativo fue encabezado por el gobierno mexicano. A través de su cuenta de X respondió que en un tuit que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas también hacía referencia a un equipo de agentes mexicanos certificado por Estados Unidos. Es decir, lo que ayer le presentamos. Son mexicanos, fueron certificados por Estados Unidos, pero en ninguna de las publicaciones aclara sobre la fotografía que la presidenta dice que no corresponde al operativo. Esta disputa coincide con la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El lunes se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Otro tema sobre la mesa del que la presidenta insistió en exigir una explicación a Estados Unidos es la negociación entre Ovidio Guzmán y la justicia estadounidense. Hoy la presidenta pidió a la Fiscalía General de la República que solicite la información después de que esta semana vimos cómo familiares de Ovidio Guzmán llegaron a Estados Unidos, fueron recibidos por el FBI, supuestamente para ser resguardados en ese país. ¿No existe temor de que en su audiencia declaren en contra de políticos mexicanos? No es lo que crea yo, es la información que tiene que dar el gobierno de Estados Unidos y particularmente el Departamento de Justicia a la Fiscalía General de la República. Entonces, primero tienen que informar y segundo, si hay acuerdo, pues que expliquen en este marco. La Fiscalía pues tiene que solicitar toda la información porque es a través del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General de la República. Porque aquí hay órdenes de aprehensión contra esta persona. De la foto y los comunicados sobre el operativo en Sinaloa,
el caso Ovidio Guzmán, pasamos ahora a las publicaciones desde Estados Unidos. Todo, insisto, coincide con la llegada del nuevo embajador de ese país a México. Hoy ProPublica se sumó a publicaciones sobre México que publicaron The New York Times, The Wall Street Journal, que enseguida le detallaré, coinciden con la llegada del nuevo embajador. Tim Golden en ProPublica publicó que existe una lista de unos 35 políticos mexicanos a los que les podrían imponer sanciones y quitarles la visa. Dice que esto podría ocurrir por presuntos nexos con el narcotráfico. Este texto de Tim Golden cita a funcionarios de Estados Unidos que hablaron en anonimato al respecto. Estarían incluidos en la lista líderes de Morena, gobernadores y personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La supuesta lista estaría ligada a otra que se elaboró desde el 2019 que derivó en la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Eso en ProPublica. The New York Times también publicó información relacionada con México, en particular con migración, datos sobre la expansión militar que inició Donald Trump en la frontera, triplicando el número de efectivos en los últimos 3 meses. Se habla ahí de la estrategia de convertir franjas de la frontera en partes de bases militares para detener a migrantes y señalarlos de intrusos en territorio militar. A esto se suma que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le pidió al Pentágono 20,000 efectivos más para resguardar la frontera con México. Y The Wall Street Journal también publicó información sobre México, esta relacionada con cárteles. De acuerdo con este reportaje, un grupo delictivo de origen chino lava dinero para los cárteles mexicanos en bancos de Los Ángeles. Uno de sus integrantes fue detenido cuando realizaba depósitos en efectivo. Operan comprando el dinero al cártel de Sinaloa, lo depositan en cuentas con nombres falsos y revenden los dólares. 3 publicaciones coinciden con la llegada del embajador, que también coincide con el reclamo desde México por la ley que en su país se quiere aprobar para gravar con un impuesto de 5% los envíos de remesas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el embajador Esteban Moctezuma está dialogando ya con los legisladores de Estados Unidos para evitar la medida, que hay conversaciones con embajadas de otros países afectados, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que una comisión plural irá a Washington para que el Congreso de Estados Unidos detenga eso. Una vez que confirme su disposición a recibirlos, ellos viajarán. La Cámara de Diputados, el presidente Sergio Gutiérrez Luna, también solicitó una reunión, lo hizo con el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, para que sean recibidos y puedan tratar el tema. Hoy la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos publicó una evaluación nacional de amenazas, la Evaluación Nacional de Amenazas 2025. Este documento incluye una descripción de los 8 cárteles que fueron designados como organizaciones terroristas el 20 de enero, entre estas organizaciones, cárteles mexicanos. Entre los datos más relevantes está, por ejemplo, una supuesta alianza entre la facción de los Mayos, del cártel de Sinaloa, con el cártel del Noreste. Todo esto para traficar drogas de México a Estados Unidos. Según la DEA, los Mayos venden fentanilo, cocaína y metanfetamina al cártel del Noreste, el cual la distribuye a través de distintos medios, incluidos autobuses comerciales de la línea Omnibus en México. Además, se señaló que el cártel de Sinaloa está produciendo metanfetamina con una pureza jamás antes vista, que alcanza el 97% de pureza. Por último, la DEA expresó su preocupación por una posible alianza, otra alianza, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, la cual tiene potencial, dice la DEA, para expandir territorios de ambos grupos criminales. La evaluación de amenazas de la DEA de este año incluyó un nuevo apartado sobre huachicoleo internacional, del cual le he informado ya en este espacio cómo cruzan el combustible como aceite para no pagar los impuestos, o producen de más en petróleos mexicanos, no lo declaran, venden ese combustible y tampoco pagan los impuestos. Un huachicol fiscal que también cruza fronteras. La DEA señaló que este tipo de operaciones son coordinadas por un nuevo grupo criminal, ya fue identificado y colabora con los cárteles mexicanos. La información es de Ángel Hernández. Estados Unidos ha identificado a una nueva organización criminal dedicada al tráfico de crudo robado en México que luego es enviado a Estados Unidos. Designada como una organización terrorista extranjera, este grupo también trafica metanfetamina y heroína. Según la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas de la DEA, la empresa criminal opera en colaboración con múltiples liderazgos del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la familia michoacana y el cártel del Golfo. Obtiene crudo robado a Pemex para después venderlo a empresas estadounidenses. Con este negocio ilícito, México y Estados Unidos estarían perdiendo miles de millones por la caída en las importaciones y exportaciones de crudo. Un primer paso en las investigaciones fue la designación en la lista negra del Tesoro de Iván Casarín Molina, alias El Tanque, operador del cártel Jalisco en esta entidad y Veracruz.
Se descubrió que dirige una operación de extracción ilegal de crudo de ductos de Pemex junto a familiares y cómplices y gaseras a su servicio como Etano Fuel y Energy. La investigación también llevó al arresto en Estados Unidos de los esposos James y Kellyanne Jensen y sus hijos Maxwell y Zachary, acusados de contrabandear petróleo robado por grupos criminales en México para venderlo a clientes en la Unión Americana. La Fiscalía estadounidense asegura que solo entre mayo de 2022 y marzo de 2025 habrían logrado cruzar $300 millones de crudo con declaraciones falsas, asegurando que se trataba de aceites lubricantes o destilados de petróleo, y que lavaron al menos $47 millones para los cárteles mexicanos. Hoy la familia está bajo proceso en Texas. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Ese apartado dentro del reporte de la DEA sobre Huachicoleo Internacional aparece después de distintas mega incautaciones de combustible en México. Hoy precisamente se aseguró 1,5 millones de litros de hidrocarburo en el municipio de Comacalco, allá en Tabasco. Este combustible se encontraba en 3 predios, uno de los cuales tenía 4 fosas que estaban llenas de petróleo crudo, mientras que en otro había más de 1,500 contenedores de combustible. Además, se localizaron 2 máquinas de refinación utilizadas en el procesamiento clandestino de petróleo. En este operativo hubo un detenido. En Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras localizó los restos de al menos 4 personas que se encontraban al interior de pozos de agua residuales, esto al sur de Culiacán. Las activistas señalaron que desde noviembre del 2024 contaban con una denuncia que señaló que en ese lugar había 2 cuerpos. Los pozos están ubicados junto a la comunidad rural de Tacuichamona y a 700 metros de un canal de riego. Ahí encontraron osamentas y restos de piel. Las autoridades continuarán la búsqueda en el sitio. En Oaxaca, esta madrugada fue asesinado el alcalde de Santiago Amoltepec, Mario Hernández, y además 2 policías municipales. Las víctimas fueron emboscadas en el camino que comunica la cabecera municipal con la comunidad de El Mamey, donde les dispararon con armas largas. El presidente municipal regresaba de la fiesta patronal de Llano de Tigre cuando la patrulla en la que viajaba fue atacada a balazos. Otras 2 personas habrían logrado sobrevivir al ataque. Poco antes de ser asesinado, Mario Hernández se pronunció contra la violencia. De mi parte, como autoridad municipal, nos sentimos tan contentos, tan orgullosos de estar presente esta noche con ustedes, lleno de alegría, de convivencia. Ojalá que todos convivan, disfruten, bailen. De eso se trata la fiesta. Como siempre le he dicho yo en cada fiesta que hemos participado, que siempre no apostamos a la violencia, eso jamás. Siempre de cosas buenas, siempre hay que disfrutar y hay que bailar. Debido a los hechos de violencia política en Veracruz, el PRI anunció que suspenderá actos de campaña en algunas zonas de ese estado. En un mensaje publicado en X, calificó como alarmante la violencia que se apoderó de este proceso electoral local y señaló que el crimen organizado actúa con impunidad y sin consecuencias, por lo que no harán giras, eventos ni actividades de campaña en distintas regiones de Veracruz, para preservar la seguridad de sus candidatos y de la ciudadanía. Considera el partido que el gobierno no está haciendo nada para protegerlos. Recordemos que en el actual proceso electoral en Veracruz han sido asesinados ya 2 candidatos, ambos de Morena. El 29 de abril, cuando iniciaron las campañas, fue asesinado Germán Anuar Valencia, el candidato a la presidencia municipal de Cosquihui. Y el 11 de mayo mataron a Yesenia Lara, la candidata a la alcaldía de Texistepec. A pesar de estos asesinatos, 2 y del partido Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el proceso electoral en Veracruz no está afectado por la violencia. No está afectando el proceso y evidentemente lamentamos estas muertes. Y viene la gobernadora de Veracruz para ver cómo se apoya para reforzar la seguridad en Veracruz de aquí al día de las elecciones. Sobre la elección del Poder Judicial, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió a la ciudadanía no permitir que les digan por quién votar el 1 de junio. ¿Por qué lo dijo? Porque se sugirió la versión de que hay acordeones que dicen qué números poner en las boletas. Es tan complicado votar que ahora ya hay acordeones, pero pues son acordeones a modo, obviamente. Dijo que en caso de que alguien reparta esas listas, deberán reportarlo y seguramente habrá sanciones. Si entendemos acordeón como que te pasan para que tú copies, como lo sucede en las escuelas, aquellos que son los copiones, ¿sí? Eso no puede suceder en un ciudadano. No hay acordeón que sea válida en estos porque es el ejercicio de tu derecho y es tu responsabilidad cuidarlo como ciudadano.
no hablemos de acordeón. No, yo nunca se ha permitido revisar los bolsillos, las chamarras de los ciudadanos y ciudadanas. Incluso nunca se ha podido inhibir el que ingresen a las mamparas con teléfono. Nunca, no ha sido posible. Eso se considera un atentado contra la libertad de cada uno. A ver, es que cada uno sí podemos hacer nuestro acordeón. Si ya sabemos por quiénes vamos a votar, podemos llevar nuestra hojita o por tenerlo en el celular. Lo que no se puede, porque ayer empezaron a circular acordeones ya hechos, prefabricados, para que la gente los lleve, los imprime y los lleve y así vote. No es que cada uno ya decidió. Entonces sí podemos llevar nuestro acordeón, si sabemos por quién votar, nuestra decisión. Pero no tomarlo de lo que nos den otros, por ejemplo, partidos políticos con interés en el proceso. Por cierto, el INE alertó que 3 gobiernos estatales no han dado recursos necesarios a los institutos electorales locales para la elección judicial. Se trata de los institutos en los estados de Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí. Detalló que el caso más grave es Zacatecas debido a que no le han dado casi 86 millones de pesos de todo lo que pidió. Nayarit estaría casi en una situación similar, mientras que a San Luis Potosí le faltan 47 millones. De acuerdo con el INE, a esos estados se les consideró de alto riesgo para llevar a cabo la jornada electoral. Pues es una responsabilidad que comparten tanto los poderes ejecutivos como los congresos de los estados, porque al final de cuentas, pues los soples mandan sus presupuestos al ejecutivo, el ejecutivo los manda al congreso de cada entidad federativa, y yo creo que aquí hay una responsabilidad conjunta tanto de poder ejecutivo como de congresos locales de que los institutos no cuenten con esto. Y tenemos noticia que en Zacatecas, por ejemplo, se han tenido varias reuniones para intentar explicar por qué se necesitan esos recursos, en el entendido que tienen que ser elecciones austeras. En más de esta elección inédita, la Coparmex y organizaciones de la sociedad civil impulsaron una observación ciudadana de la elección. En conferencia conjunta, vía remota, detallaron que documentarán las fallas e irregularidades de este proceso. Tanto la Coparmex como estas organizaciones, Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, ACE, llamaron a la ciudadanía a sumarse a esta vigilancia. Ellos analizarán también la idoneidad de los perfiles ganadores. En esto último llamó la atención estos días que el Washington Post destacó la candidatura de la ex abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, de Silvia de Delgado, enmarcando su postulación a jueza y su vínculo con el capo. Además, resaltó la preocupación que hay por candidaturas señaladas por sus posibles vínculos con el crimen. Esto no es nuevo. La organización Defensores ya había documentado la candidatura de Silvia Delgado desde principios de abril, señalando pues estos vínculos. Defendió un narcotraficante y ahora quiere ser juez, pues algún sesgo tendrá, pero bueno, ahí está en la boleta, pasó los comités de evaluación que ahora quieren que el INE corrija. Lo cierto es que las candidaturas cuestionables podrían no ser reconocidas al final de la elección si ganan, es decir, se quedan ahora, pero falta la elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó ayer que el INE tiene la facultad de revisar la elegibilidad de esas candidaturas judiciales establecidas en la Constitución, y en caso de que un ganador no cumpla con los criterios, entonces no se le entregará la constancia de mayoría. En este Día del Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial global de 9%. Será retroactivo al 1 de enero y en septiembre habrá un aumento adicional de 1%. También se les ofreció una semana más de vacaciones y el inicio del proceso de cambio de movilidad del magisterio. La propuesta es que todos los cambios de centros de trabajo se realicen de manera presencial y por nivel educativo. Esto para garantizar que exista transparencia. Se dijo que el único elemento que se tomará en cuenta es la antigüedad en el servicio profesional docente. Como le decía, dentro de la SEP hubo ese evento, ahí se anunció, estuvo el CENTE, aplaudieron y estuvieron muy contentos. Pero afuera, integrantes de la CENTE marcharon en las calles de la Ciudad de México, una larga lista de peticiones, no aceptaron ese aumento salarial, lo consideran migajas. Ahí estuvo mi compañero Omar Brito y tiene la crónica. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Gobierne quien gobierne. Los derechos se defienden. Seguimos con el pueblo. Para conmemorar el Día del Maestro,
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon con una larga lista de exigencias al gobierno y la advertencia de huelga hasta en tanto se cumplan sus demandas. Entre ellas, la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. La CENTE instaló carpas desde la noche del miércoles en la plancha del Zócalo capitalino para encabezar desde temprano las movilizaciones en la capital del país. Después de las 9 de la mañana salieron desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde ya estaba el plantón frente a Palacio Nacional. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la SEP ante integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un aumento salarial del 9% al magisterio, en las calles, la CENTE, declarada en paro nacional, demandaba un aumento salarial del 100%. Tenemos claro que no basta con las declaraciones de la Presidenta de la República respecto al congelamiento de la edad para la jubilación, que no basta con la implementación de ese programa que tanto pregonan el Fondo de Pensiones de Bienestar, que no basta con que reconozcan que la ley del ISSSTE 2007 implementada por Felipe Calderón es neoliberal. Esto no basta, porque mientras siga vigente esa ley, siguen siendo cómplices por las afectaciones a los derechos laborales de todos los trabajadores del Estado. Y que tampoco basta el aumento del 9% al salario del magisterio, porque tenemos claro que nuestras demandas centrales se han expuesto ante las mesas que hemos tenido con el gobierno federal. Las manifestaciones de la CENTE se realizaron en otras ciudades del país como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, donde tiene presencia la disidencia magisterial. Un saludo para Alfonso Cepeda desde el Zócalo de la Ciudad de México. Durante las marchas no se reportaron incidentes mayores, pero el plantón en el Zócalo sigue activo, dicen, de manera indefinida. Con información de Omar Brito y corresponsales, Milenio Noticias. Ayer le presenté aquí una denuncia de maltrato a personas de la tercera edad en un asilo el asilo Santa Sofía en San Luis Potosí. Hoy fueron rescatadas estas personas, 10 personas que vivían ahí, presuntamente eran lastimadas por sus cuidadoras. Se las llevaron ya a una casa de los potosinos, se llama el inmueble, donde las autoridades aseguran que van a recibir un trato digno. Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil determinó que el asilo Santa Sofía no contaba con permisos para operar ni con programa interno de protección civil, por lo que ya fue clausurado. No contaba con ningún permiso, no cuenta con paramédicos, no cuenta con doctores, no cuenta con salidas de emergencia, no cuenta con rampas de ascenso y descenso para personas de la tercera edad, tiene nada más 2 sillas de ruedas, realmente era un lugar muy insalubre. Yo podría decirlo que la palabra correcta es un lugar clandestino. Para tal efecto, nos dimos a la tarea de clausurarlo, obviamente en colaboración, dándole vista a la Fiscalía para que ellos lleven a cabo una carpeta de investigación y se sancione a quien resulte responsable. Este 15 de mayo arrancó la temporada de ciclones tropicales. Se pronostica el desarrollo de 16 a 20 sistemas en el Océano Pacífico y de 13 a 17 ciclones en el Atlántico, de los cuales se prevé el impacto en territorio mexicano de al menos 5. Se esperan muchas lluvias en junio en la mayor parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en el norte, en el occidente, en el oriente de México. También se prevé que la sequía comience a revertirse con estas lluvias. Para la cuenca del sistema Cutzamala, que abastece de agua a una tercera parte de la población del Valle de México, también se esperan importantes lluvias el próximo mes. Sin embargo, se mantiene la ola de calor en otras regiones del país, temperaturas extremas en algunos estados debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y el bajo contenido de humedad. Se pronostica un ambiente extremadamente caluroso para los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, con entre 40 y 45 grados centígrados. También entre 35 a 40 en entidades como Aguascalientes, Guanajuato, el Estado de México. En la Ciudad de México
las Baja Californias o Tlaxcala. Se espera que las temperaturas estén entre 30 y 35 grados, bastante calor estos días. Una de las entidades que está enfrentando el calor extremo y una sequía severa es Chihuahua, una situación que es aún más grave para algunos de los habitantes ante el compromiso que ya tiene México de cumplir con el Tratado de Agua de 1944 y darle agua de su presa, el Granero, a Estados Unidos. Por eso productores y ganaderos confían que ese acuerdo se reestructure, pues se quedarían sin agua. Este es un trabajo de Norma Ponce. En medio de una de las sequías más graves en décadas, Chihuahua enfrenta una nueva amenaza: la presión del presidente Donald Trump para que México entregue el agua que le debe como parte del Tratado de 1944. Parte del líquido saldrá de la presa El Granero, ubicada en el municipio de Aldama. Los productores, autoridades y especialistas no están contentos y prevén un colapso hídrico inminente. Estamos viviendo un momento muy crítico, una sequía extrema que estamos teniendo. Dentro de nuestra región se han estado abriendo muchos pozos, se están quedando ya sin agua potable dentro de sus hogares. Ya tenemos gravísimos problemas de desabasto de agua potable en el municipio de Parral, en el Valle de Allende, en el Valle de Zaragoza, en Jiménez, en Chihuahua capital. Hace 10 días ya hubo conatos de violencia que ya no tienen agua potable. La amenaza de Trump de imponer aranceles a México llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ceder y enviarla desde varias presas. Como ya nada pueden hacer, la petición será intentar renegociar el tratado. Parece ser una de las más indicadas para pagar este tratado. Estaremos con la firme intención de exigir o de alguna forma invitar a Conagua para la reestructuración de este tratado del 44. A quien más afecta es al pueblo, a los productores, al campo. Entonces se tiene que trabajar en conjunto y dejarse de politiquerías. Los pescadores, como muchas otras familias, han quedado a la deriva y acusan una falta de actualización en las mediciones oficiales de las presas. La presa aquí se encuentra entre un 35%, más o menos de capacidad. Y aunado a eso, pues vamos a ponerle 10 o 15% de soquete, de lodo, de ensolve. Entonces, en realidad, lo que tiene de agua es un 20%. La crisis ya dejó sin plan de riego a miles de hectáreas, pues el resto de las presas de Chihuahua están a menos del 15% de su capacidad. La economía regional, dicen los agricultores, tendrá pérdidas millonarias. Y eso pues significa 10,000 millones de pesos que no van a circular por la economía. Y ello implica que pues van a subir de precio estos productos, pero además va a haber pobreza, va a haber emigración. Desde Chihuahua para Milenio Noticias, Norma Ponce. A casi 4 meses del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los encuentros de la patrulla fronteriza con los migrantes siguen bajando. Quienes aún insisten en cruzar son mexicanos, logran hacerlo por el mar. Mi compañero Said Betanzos hizo un recorrido por la zona y nos cuenta. Los números confirman que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con él sus políticas anti-inmigrantes ha logrado reducir el tráfico de personas, al menos en las 60 millas de frontera entre Tijuana y Tecate con San Diego, California, la zona con más cruces irregulares. El año fiscal pasado tuvimos más de 324,000 aprehensiones. Ahora apenas llevamos 44,000 aprehensiones y la mayoría fueron al principio del año. O sea, veíamos números antes de más de 1,000 personas por día. Ahora estamos viendo números de 30, 40 personas. De los pocos que logran cruzar, el 80% son mexicanos y el resto ciudadanos de China, Guatemala y Turquía, quienes ya no son enviados a centros de detención, sino deportados inmediatamente. Ya no están siendo deportados cerca de la frontera. En Tijuana, Tecate, ellos ya serán deportados al interior de México y si son de otros países, a otro país, a México o a un tercer país donde sean aceptados. Con el alambre de púas colocado a lo largo de todo el muro y el reforzamiento en la vigilancia, ahora los traficantes optan por cruzar migrantes vía marítima, en lanchas pesqueras, lo que el pasado 5 de mayo
le costó la vida a 3 en la costa de San Diego. Nuestro mensaje es que no lo hagan. No vale la pena, están cruzando por montañas, están cruzando por el mar. El mar es muy peligroso, no se sabe las condiciones del mar. La Border Patrol en San Diego agregó que también disminuyó el número de migrantes deportados que intentan regresar a Estados Unidos, pues saben que terminarían en la cárcel. Los estamos viendo menos y menos. ¿Por qué? Porque ahora hay consecuencias. Que si ahora entran ya no es más de que serán liberados. Si ahora entran en un lugar de una manera irregular, tendrán consecuencias. Desde San Diego, California, para Milenio Noticias, Said Betanzo. Esta mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso los detalles del acuerdo firmado con grupos empresariales para aumentar la oferta de productos hechos en México. Sobre el tema del gusano barrenador, confió en que no habrá un impacto sensible y pronto se resolverá en estas 2 semanas que dio Estados Unidos. Esto nos va a permitir fortalecer la economía del país priorizando lo que producimos y manufacturamos en México. El acuerdo va a estar vigente durante 3 años, después se renovaría en 28, y en total son 22 grupos empresariales que con mucho entusiasmo, debo decir, han firmado el acuerdo y nos han ayudado mucho. Vamos a pasar en este periodo de 50% de productos hechos en México a 70%. Hay un estimado de pérdidas que se tengan por justamente el no poder exportar carne de ganado, básicamente de res, hacia los Estados Unidos. El escenario que tenemos es que muy pronto se restablezca esta exportación. Y en ese caso no tendríamos un impacto sensible. Sí crea dificultades, no las niego por supuesto, pero como es el mismo ganado que exportarías después, pues no hay una afectación muy seria si logramos que sean esos 15 días. Entonces les estaremos informando de la próxima reunión, siguiente semana. Dice el secretario que no habrá afectaciones, pero en el sur de México ya se resienten el cierre de las exportaciones del ganado a Estados Unidos. Están afectando a los ganaderos, pero también al crimen organizado, sí, porque se encarga de traficar reses. Mi compañero Jonatas González nos presenta la historia. A 72 horas de que Estados Unidos cerró su frontera al ganado mexicano por el riesgo de que esté contaminado con el gusano barrenador, en la frontera sur comienzan a notarse los efectos. Como la frontera está cerrada, nuestro ganado se va a las engordas del centro del país que les decía y ahorita el precio, pues aquí de manera local ha aumentado el precio, pasó de 180 a 200 pesos el kilogramo. Pero estas pérdidas impactan también al crimen organizado, que trafica reses a México desde Centroamérica. Lo que se necesita ahí es hacerle un llamado a las ganaderas para que a los mismos productores, para que no compren ganado ilegal, porque evidentemente esta plaga nos llegó de Centroamérica, evidentemente tiene que haber una mayor vigilancia en la frontera y no estar permitiendo el ingreso de estos animales a nuestra región. De los 869 casos confirmados de gusano barrenador en México, más del 50% están en Chiapas. Uno de ellos es el de Bernabé, ganadero del municipio de Huixla, en la Costa Grande, quien le puso freno con sus propias manos, revisando directamente a sus reses. Entonces pues la agarré y con calma revisé la herida y me di cuenta que tenía unos gusanos. Entonces en ese momento le habló un amigo médico veterinario, el que me ve mi ganado y sacamos gusano y me dijo que era gusano barrenador. Hasta ahora, en Chiapas hay 3 centros de verificación de Senacica, uno en Ciudad Hidalgo, otro en Huixla y uno más en Arriaga. Para las autoridades, la solución más viable para terminar con el gusano sería produciendo nuevamente moscas estériles en Chiapas. Esta planta estaba en Chiapa de Corzo y estaba alrededor de hace 30 años, pero como esta era una plaga que estaba erradicada, pues no teníamos esa necesidad. Evidentemente se tiene la planta que está aquí en Metapa, la de Moscamet, para poder hacerlo y liberar esas moscas. Entonces, eso sería la solución. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González.
Llegó a Turquía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para avanzar en las negociaciones de paz con Rusia. Previo a reunirse con el presidente turco, Tayyip Erdogan, aseguró que la delegación rusa que se desplegó allí en Estambul parecería una farsa, una vez que se confirmó que no va a ir el presidente ruso, Vladimir Putin, demostrando así su voluntad de no participar en las negociaciones del alto al fuego. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el presidente Vladimir Putin, no tiene actualmente planes para ir a Estambul, pero aseguró que la delegación rusa está lista para reunirse con el equipo ucraniano. Cuestionado sobre si Putin iría, si se lo pide el presidente Donald Trump, el portavoz dijo desconocer ese escenario, pues no saben cómo avanzarán las negociaciones. Trump también habló al respecto, está en su gira en Medio Oriente y dijo que no habrá movimiento en las conversaciones de paz de Ucrania sin que antes se reúna él con Putin. Nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And I don't believe anything's going to happen, whether you like it or not, until he and I get together. But we're going to have to get it solved because too many people are dying. Thank you. You're going to land right now. Thank you. Thank you, sir. En Estados Unidos, el exdirector del FBI, James Comey, hizo esta publicación. Es una fotografía, la publicó en Instagram y tiene estos números en su post, que después fue eliminado. Mostraba conchas en playa, formando los números 8647. Muchos interpretaron esto como un mensaje de ataque al presidente Trump, un llamado para que lo maten. El número 86 es usado como una señal que significa disparar o deshacerse de algo, y el 47 pues es referencia al número de presidente que ocupa Trump actualmente, el presidente número 47. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó en redes sociales que ya se está investigando esta amenaza, que responderán apropiadamente. El actual director del FBI, Kash Patel, dijo que brindarán todo el apoyo que sea necesario en la investigación. El jefe de comunicaciones del servicio secreto, Anthony Goughlem, dijo que tomarán este tipo de discursos muy en serio. Después de estos mensajes, el exdirector del FBI publicó un mensaje en el que explicó que tomó la foto durante su paseo por la playa, suponiendo que era un mensaje político. Desconocía la asociación de los números con la violencia, así se justificó. Comey dijo oponerse a cualquier tipo de acto violento. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Minera Taide, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Hoy en la Liga Española ya se dio el campeón y fue el Barcelona, después de derrotar al Español 2-0, justamente con tantos de Lamine Yamal al 53 y Fermín López al 95. Y bueno, Alex, ahí estamos viendo justo las acciones del encuentro, obviamente la felicidad en el campo, en el terreno de juego. Sin embargo, Alex, tristemente, pues este momento se vio empañado justamente por un accidente en el que una mujer perdió el control de su auto y embistió a varias personas, lo que resultó en 13 heridos. Vamos a ver a continuación justamente estas imágenes de las que te hablo. Mira, ahí una mujer pierde el control de su auto. Lo que menciona es que simplemente se mostró nerviosa porque se empezaron a mover los aficionados el auto. La mujer no sabía que no podía pasar por ese lugar y bueno, al final te digo 13 heridos tristemente. Ojalá y se repongan rápidamente. Y cambiamos de información, Alex, porque se jugó el duelo de ida de las semifinales entre Cruz Azul y América de Clausura 2025 en la Liga MX. Y bueno, todo mundo quería saber el resultado porque la máquina se lo llevó 1-0. El único tanto del encuentro lo hizo Ignacio Rivero al 59. Después el mismo Rivero, pues bueno, tristemente lo expulsaron. Tristemente para los aficionados, obviamente, de Cruz Azul, porque había hecho el gol y después lo expulsan por una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo. Y entre los reclamos, Alex, André Jardine se fue expulsado con esta derrota. Se corta justamente esa racha de 17 partidos de perderse en liguilla que tenía André Jardine, y Vicente Sánchez extiende su registro a 19 duelos sin perder con la máquina. Así las situaciones y las acciones que acaban de terminar este partido hace algunos minutos. La vuelta el próximo domingo. Bien, pues está haciendo lo que tiene que hacer la máquina. Veremos si le alcanza para ser campeón. Muy bien, gracias, Mine. Buenas noches. Uno hasta el fondo, Gilgamesh.
Cuando Gil termina el día descorazonado, busca libros. Así encontró La llamada de la tribu, Barcelona, Alfaguara 2018, de Mario Vargas Llosa. En un libro dedicado a Sartre y Camus, escribió esta brevedad. Mi ruptura con Cuba vino a raíz del entonces celebérrimo, el poeta Eberto Padilla, activo participante de la Revolución Cubana, llegó a ser viceministro de Comercio Exterior. Comenzó a hacer algunas críticas a la política cultural del régimen en el año de 1970. Fue primero atacado por la prensa oficial y luego encarcelado con la acusación disparatada de ser agente de la CIA. Redactamos en mi piso de Barcelona una carta de protesta a la que se adherían muchos escritores en todo el mundo, como Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Alberto Moravia, Carlos Fuentes, protestando por aquel atropello. Fidel Castro respondió en persona, acusándonos de servir al imperialismo y afirmando que no volveríamos a pisar Cuba por tiempo indefinido e infinito, es decir, toda la eternidad. Ni más ni menos. Todo es muy raro, caracho. Como diría Ortega y Gasset, no somos disparados a la existencia como una bala de fusil cuya trayectoria está absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos, pero el que decide es nuestro carácter. Gracias, Gil. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.